semana de trabajo, últimos entrenamientos. Es verdad que esta semana hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de 5 jugadoras de Liga Femenina 2 que nos han ido ayudando desde pretemporada durante la temporada, como son Villamor, Mastral, Marina, Tainta y Bea Arroyo. Y la verdad que nos han traído muy buen ambiente de trabajo, nos han traído mucha intensidad, mucho esfuerzo. Entonces, bueno, el último partido en casa, que nuestro objetivo principal es que ese buen ambiente de trabajo, esa intensidad, ese esfuerzo, se vea reflejado en la pista, para brindar, ya que tenemos la oportunidad de jugar en casa el último partido, todo eso a la afición. Sí, un rival que se juega a entrar en playoff con los resultados que se han dado en los últimos días y que va a venir aquí pues con muchas ganas de meterse en el playoff, como es normal. Además es un rival que es muy físico, tiene jugadoras muy físicas, entre ellas destacan Sika Kone, que está haciendo una gran temporada, y Kay James, que es una interior también muy dominante. Entonces, bueno, son puntos que tenemos que controlar, así como Sparkle Taylor, que es una jugadora americana con muchos puntos también con tiro de media distancia, tienen una tiradora como es María España, y 2 bases, una Ndiaye que es muy física y muy vertical, y otra Armida que controla muy bien el juego. Entonces tienen 6 jugadoras sobre todo a controlar, y yo creo que las claves del partido pasan principalmente pues por intentar igualar ese físico y ese nivel de energía, más que cosas tácticas, que también las hay por supuesto, pero lo principal del partido es igualar esa energía.